¿Cómo están? Una tarde con 2 minutos completamente en directo. Estamos en Red Social, donde todos los domingos analizamos la contingencia desde la perspectiva de las redes sociales. Presento mi panel inestable de red social. Eduardo Vergara Urbarán, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, feliz de llegar acá luego del trote y de mis rezos matutina. Representante del mundo independiente de oposición, Eduardo Vergara Urbarán. Desde la UDI, Max Pavés. ¿Cómo estás, Max? Estupendo. Abogado de la Fundación Jaime Guzmán, bienvenido a Red Social. Muchas gracias, saludos a todos quienes nos miran. Con el pisco sour, esperemos. Con el pisco sour y el asadito ahí calentándose. Sí, esperando. A la voz del país. Empanadita. Don Jaime Parada, ¿cómo estás? Bien, presidente vocero del móvil. No, nada de presidente, vocero del móvil. Presidente del PRO, hacer luego, ¿eh? Y concejal del PRO por Providencia, ¿qué te creí? Bienvenido a Red Social, Gracias, Jaime. Muchas gracias. Y de Renovación Nacional presentamos a Eduardo Riquelme. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Freddy, muy bien. Muchas gracias. Asesor de Alaman, abogado, ex jefe de gabinete de Andrés Alaman. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este domingo. Bueno, se separaron las aguas, salió Bachelet y dijo, vuelvo. Y aquí en Chile toda la política comenzó a correr en círculos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa la venida de Bachelet? ¿Qué significa el anuncio final de que deja la ONU Mujeres y comienza su carrera? Dice, en 2 semanitas más vengo a Chile y ahí les cuento. Eduardo Vergara, ¿qué te ha parecido toda la histeria que se ha producido desde estas horas con la renuncia de Bachelet a la ONU? Yo creo que estamos bien acostumbrados a la histeria que causa Bachelet porque no es un fenómeno reciente, no es que ahora supimos que se venía de ONU Mujer y que dijo que volvía a su país, pero yo creo que hay un tema de fondo, que hay un tema también de pragmatismo político que vale la pena analizar. Hay un dicho muy entretenido que dice, si la vida te da limones, tenés que hacer limonada. Los limones que le dieron a la Concertación en este momento son Michelle Bachelet y que son los mismos limones que le dieron a la UDI con el fanatismo que irradió los llantos y las tocatas de guitarra que hizo Goldborn. Son 2 candidatos que pragmáticamente son extremadamente funcionales. La UDI tampoco tiene nada que ver con Goldborn, eso lo hemos visto, y la Concertación, de cierta manera, pragmáticamente, también ve que es el camino para volver al poder. Lo mismo pasaría si Jaime Parada, concejal por Providencia, marcara más en las encuestas que marca Enrique Dominami y el candidato al PRO sería Jaime. Entonces creo que vale la pena partir con ese análisis porque es un punto de partida para lo que se viene. Creo que la histeria de los partidos políticos me parece bastante patético que Alamán y Goldborn salgan diciendo aquí con conferencia de prensa poco menos que no se van a derrumbar los edificios, que aunque venga 8 maremotos las cosas van a estar bien, no se preocupen. Yo creo que aquí más que asesores de prensa algunos necesitan enfermeras para que les controle un poco esa histeria, pero habla de un país que está dando vueltas como estas gallinas descogotadas que no tienen ni idea de lo que hacer y creo que se deberían centrar principalmente en mandar un mensaje al país que tiene que ver mucho con la democracia, con la participación directa que pueden traer las primarias. Sería pésimo que la misma Concertación replique la misma lógica anterior de hacer primarias escondidas o truchas o que esconda a Michelle Bachelet en los debates, que creo que al país le hace bien. Lo mismo que nuestros contertulios de la UDI y Renovación Nacional sería bastante fantástico y positivo verlos por primera vez debatir ideas en serio frente al país. Muy bien. Max, ¿histeria en la derecha con la venida? No, si no hablemos de la derecha, si hablemos del estado lamentable en que está la Concertación. Realmente es muy curioso cuando uno se encuentra que la presidenta hace este anuncio, que todos sabíamos que se venía tarde o temprano, hablamos en marzo, etcétera, y nos encontramos con una Concertación sin ideas, una Concertación sin programa, una Concertación que no está dispuesta a debatir, que de manera bastante patética, incluso algunos dirigentes andaban buscando firmas para la presidenta en el sur, para inscribirla rápido, aunque no sepamos qué piensa respecto a los temas que dejó pendiente su gobierno anterior. Entonces es lamentable lo que uno ve. ¿Sabes lo que a mí me recuerda? Esta llegada a Chile me recuerdan las malas universidades, con malos rectores, que a los Girardi, a los Camilo Escalona, que en verdad nadie los quiere, ya creen que tienen que irse para la casa, pero para mantenerse en vigencia necesitan la cara bonita que les dé el marketing de marzo para que la gente se matricule en esta universidad que hay que cerrarla, que es la Concertación. Entonces, al final, a mí me parece que los que están realmente urgidos y los que están muy preocupados son 3 tipos de personas. Primero, los que están buscando firmas porque saben que, como no tienen nada que ofrecer y no tienen ningún programa y ninguna idea, requieren este gancho y requieren esta cara bonita para que la campaña de ellos pueda llegar a puerto. Lo segundo, el 1% de operadores políticos de la Concertación, que salvo ellos, o sea, el 99% de Chile está mejor que hace 4 años atrás, salvo el 1% de operadores políticos de la Concertación que quedaron fuera del gobierno y que creen que esta es la oportunidad para volver. Y lo tercero, que yo creo que están más urgidos que todo, son los otros pobres candidatos que tienen que estar tratando de dar alguna señal para decir que sus candidaturas son competitivas. Entonces, mientras Claudio Rego, que ni siquiera su partido político le presta ropa, porque recordemos que Ignacio Boca en algún momento dijo, mire, la democracia cristiana no es ni bacheletista, no requista,
cosa que es bastante curiosa que un presidente de partido político diga eso. Las declaraciones de Aldo Cornejo son bastante claras. Luego de la democracia externa que están en Entonces ahora Aldo Cornejo no se elección. matricula con ninguna idea, quiere Bachelet a toda costa. Y claro, uno ve a Gómez haciendo un esfuerzo tierno y Andrés Velasco decir, bueno, estamos aquí presentes, vamos a competir hasta el final. Entonces, al final lo que yo creo que va a suceder es que... y los otros, perdón, y con esto termino, los que están más urgidos son las otras personas que de manera muy tierna, como el Partido Comunista, creen que se puede hacer una definición programática antes de escoger el candidato. Que tierno el Partido Comunista, Max Pavés. Quiero decir que fuera de cámara está Francisco Vidal, que ya va a estar aquí de invitado y hace así. Francisco Vidal, escuchando a Max Pavés. Así que se viene Francisco Vidal luego. Sí. Yo creo que lo más tierno de este panel es Max Pavés porque parece un osito. Pero ¿sabes qué? A nosotros a los progresistas nos alegra Lo que... evalué como lema de campaña en Conchalí. Soy concejal de Conchalí para que la gente... Es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa y que la gente sepa que no vive en Conchalí. ¿Sabes qué? Yo creo que es bueno que haya llegado Bachelet. Creemos que tiene que haber aterrizado en un país muy distinto al país en el que se fue, movilizaciones estudiantiles y movilizaciones sociales mediante. Creemos que se va a tener que imponer, pero ¿sabes lo que no nos parece bueno? Que tenga que llegar Bachelet, que tenga que venir la segunda venida de este Mesías, para que recién puedan pensar en alinearse los partidos de la concertación. Aunque ellos dicen, ya empiezan a decir somos oposición, no somos concertación, el Partido Comunista trata de desmarcarse, pero está dentro. Lo que a nosotros nos preocupa precisamente es con quién va a estar Bachelet, quién está detrás de Bachelet, y no podríamos sino pensar que son los mismos de siempre. ¿Con qué programa va a llegar Bachelet? Y cuando uno piensa en programas estamos pensando en reformas estructurales y reformas que necesita este país y que se han solicitado durante los últimos años, derechos civiles, nueva constitución, educación pública, reforma tributaria. ¿Y quiénes van a ser los que podrían llevar adelante ese programa? Si no, el matrimonio igualitario, que no parece normal. Derechos civiles, Max. Derechos civiles, incluidos los temas de las drogas, etcétera. Está bien. ¿Con qué programa? ¿Con quiénes? Y no podríamos sino pensar que son los mismos de siempre. Desde esa perspectiva es bueno que sea transparente quién va a ser el candidato a la concertación, porque estamos seguros que estas primarias van a tener bastante de algo de cartón. Y también es positivo que... ¿De la derecha o de la izquierda? No, las primarias de la concertación. Porque concuerdo en esta ternura que me genera también precandidaturas como la de Velasco y la de Orrego. Pero el tema es quiénes van a llevar adelante un programa. Nosotros los progresistas hemos estado construyendo programas en los últimos meses. No sabemos qué piensa la concertación en temas muy delicados. No lo han puesto sobre el papel, no lo han discutido en los 4 años que han tenido para rearticularse y para transformarse en una entidad programática. Son las 2:10. Leamos algunas cosas que están llegando a Twitter. Por ejemplo, Lorena Andrea dice: me encanta cuando Max Pavés opina en red social. Es el único que para opinar no descalifica a otro panelista. Marcelo Muñoz dice: la concertación, aquel arcoíris que se apagó con un gobierno inversamente proporcional, dice Marcelo Muñoz. Y Francisca Jiménez, otra gente que te encuentra muy buen panelista, Max Pavés. Muy amiga mía, entonces. Quizás... Buen análisis de Max Pavés sobre el regreso de toda la UDI tuiteando acá en red social. Cosas que no se dicen. Es como el acarreo que me paraba para Pepe Razo. Cecilio Huilla dice: muy buen análisis de Eduardo Vergara. El acarreo del Twitter que hizo Eduardo Riquelme, ¿qué te parece esta anunciación ya tan esperada de Bachelet finalmente? Anunciación, esto ya es una algo anunciación, pero obvio si se abrieron las aguas ahí y apareció Bachelet. Yo creo que la estrategia del silencio pareciera que ya pronto va a llegar a su fin y va a llegar a Chile y va a estar ahí en el aeropuerto el comité de recepción, va a estar el señor Escalona, el señor Girardi, el señor Andrade, y le van a abrazar con mucho cariño y ella va a interpretar en su mente esto del abrazo del oso. Y cuando llega a Chile va a tener que hacerse cargo de 2 cosas. Va a tener que hacerse cargo de su pasado, Transantiago, en fin. Hospital de Curepto. No bajar el interés para los créditos de los estudiantes, se mantuvo en el 6% igual que en el periodo de Lago, en el periodo de Bachelet, en fin, muchas cosas de su pasado, pero sobre todo lo que más le debe complicar es el futuro, porque verdaderamente la concertación va a ofrecer un futuro común, un programa común. Se está viendo en la prensa que naturalmente esta es una empresa muy difícil de poder concretar y por lo tanto están optando más bien a un listado de medidas para los primeros 60 días, 90 días, que es algo que generalmente los candidatos presidenciales optan por esa medida cuando no tienen la capacidad para poder concretar un programa, porque naturalmente entre Orrego, Tellier, Navarro, es difícil llegar a un punto de encuentro.
y sobre todo con un partido comunista que es la única novedad que tiene la Concertación respecto de aquella Concertación que fue derrotada. Tiene una expectativa, y con esto termino, de 15 diputados, 5 senadores, quiere el Ministerio del Trabajo y más encima quiere estar con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Entonces así la gobernabilidad de la Concertación verdaderamente no se ve. Con todo el cariño que ustedes ya han tirado sobre la mesa, yo se los digo también con harto cariño, me hago la siguiente pregunta. Veo que aquí o hay una carencia maternal que ustedes acarrean desde cabros chicos, pero refleja la preocupación que tienen. O sea, los veo tan preocupados y tan amamonados por lo que hagan o lo que haga Bachelet, incluso Pará, que ya tiene un candidato presidencial, tiene otro partido. ¿Qué les importa? ¿Por qué no se dedican mejor a llevar adelante sus ideas, demostrar que son una mejor oferta que Michelle Bachelet, antes de seguir preocupándose? ¿Le hace mal a ustedes? ¿Le hace mal al gobierno? Mira, ya vimos, pero espérate un poco, ya vimos, pero que está claro, no, es el tema del panel. Es el tema del panel, pero es que lo reflejan en el discurso, porque es lo mismo que hizo el gobierno. El bono de las 40 lucas, los anuncios de la mujer por el Día de la Mujer. O sea, una reacción que es tan preocupante y que al final del día nos hace mal a todos. Oye, entonces, antes que le responda a Eduardo Vergara si es cierto que están todos mamones con Bachelet, escuchemos lo que dice el momento exacto que donde la chispa se crea de la política y Bachelet dice, cabros, vuelvo. El anti-Big Bang. Se armó la fiesta. This will be my last CSW. For personal reasons, I will go back to my country. So, but I will continue working for women's rights. It has been an honor and a privilege to work these 2 years and a half with you, and also to be part of this historical moment with all of you. Oye, igual vieron la cara de la que estaba al lado, así emocionadísima con la partida de Bachelet. Bachelet es simpática, Bachelet igual, ¿no? Yo te quiero, lo que quiero decir, Eduardo, si yo aquí nadie está urgido. Si yo a la presidenta o a la expresidenta, yo la encuentro... No la puede llamar la presidenta si va a hablar en contra, yo la encuentro muy simpática. Pero presidenta hasta que... Yo, expresidenta. Tú votaste por ella, ¿no? Expresidenta, yo la encuentro, oye, si yo la encuentro muy simpática, si yo feliz iría un asado con ella. Si el problema es que eso no basta, para armar un... Pero eso no basta. Hasta 2 asados. Claro. No, y 3. Sí. Yo feliz me tomaría la piscola con Bachelet si ese no es el problema. Si el problema realmente es, si lo patético acá es la reacción de los personajes de la Concertación, que es como que, no, es como difícil de, como que le miraba al ojo a Juan Luis Castro cuando decía, no, yo supe, pero no les puedo decir que me contó, pero viene. Eso es muy patético, muy patético. Yo no tengo ningún problema. La derecha habla como si fuese pura cohesión, ¿eh? Pura cohesión, como si el gobierno de Piñera no hubiese tenido problema entre UDI y Renovación y entre presidente de partido. ¿Qué gobierno ustedes replican el esquema de la Concertación hacia la derecha. Aprovechemos de presentar a Francisco Vidal, por favor, que está en redes sociales. Bienvenido, Francisco, gracias por estar acá. Es un personaje joven de la política, además. 59. Está en el espíritu de la juventud. Oye, Francisco, ¿qué sentiste cuando Bachelet dijo renuncio a la ONU? Tú sabías algo, ¿no? Nada. Hoy se ha manejado todo en un secreto, como un teaser, ¿eh? Va anunciando de a poco las cartas, después va a decir que vengo, ahora va a decir ya voy en camino. Mirado más como con menos dramatismo, era previsible, yo por lo menos tenía la intuición, te lo he dicho tantas veces en otros programas, y ordena, porque ahora empieza efectivamente la campaña presidencial con todas las personas ahí desplegadas. Vamos a ir a la primaria, la derecha tiene su primaria, nosotros vamos a tener otra. Yo lo único que lamento de ese escenario que estoy describiendo, me hubiera encantado que Marcos Enrique hubiera estado en la primaria de la oposición. No quisieron sentarse a conversar con nosotros en la mesa, yo lo lamento también. Yo lo lamento porque, entre otras pero cosas... déjame responderle, Sí, no, pero yo lo lamento, sí. Francisco, ya. Creo que la fuerza del PRO es una fuerza que debiera estar en el marco global de la oposición. Además tengo una mirada más, si tú quieres, más electoral. Creo que Marcos Enrique en una primaria de la oposición sería el segundo. Y eso lo dejaría en una muy buena posición para después. Creo además, para cerrar el tema de Marcos, que el ir a la primera vuelta lo va a dejar tercero, mientras que si va a la primera de la oposición va a ser el segundo. Yo creo que Marcos le gana a Orrego, a Gómez y a Velasco.
Y en ese sentido lo lamento de verdad. Francisco, Déjame decir una cosa, Frei, solamente una cosa. Nosotros no estamos mirando ese cálculo electoralista, sino que nosotros tenemos un proyecto. Estupendo. Y ese proyecto traspasa con mucho la figura misma de Marco. Nosotros tenemos un partido con 50.000 militantes, tenemos 10 alcaldes, 50 concejales, un movimiento que se llama Por un Nuevo Chile que ya va por las 10.000 propuestas. Entonces, el Partido Comunista. somos un partido que tiene dos años y tenemos 50.000 militantes, la DC tiene 100.000 militantes, existen desde el año 57, así que nosotros no podríamos transar un proyecto político que con mucho trasciende de Marco quieran lo ver o no lo quieran ver. Sí, pero un proyecto político cuando tiene vigencia es cuando puede operar las transformaciones. A mí me encanta... Estamos compitiendo para operar. Vamos a llevar plantillas parlamentarias. Disculpe, pero antes de hablar del PRO, sigamos con el tema de Bachelet. Y lo que me gustaría saber a mí del círculo de Bachelet o de lo que queda ahora de la concertación, Francisco, ¿qué crees tú que Bachelet debiera exigir a sus huestes para definitivamente ser la candidata de esta concertación? Yo creo que la pega nuestra de los partidos que por ahora la apoyamos, que somos solamente 2, yo espero que el Partido Comunista se pronuncie también a favor de ella en la primaria de la oposición. La pega nuestra es un muy buen acuerdo parlamentario de una unidad opositora y avanzar más de lo que se ha hecho en el programa. Ya hay un programa de la oposición básico. ¿Cómo se construyó ese programa, Francisco? Se ha construido, se construyó sobre la base de las demandas de la ciudadanía. ¿Cómo se han recabado las demandas de la ciudadanía? Bueno. Perdona que te interpele, pero yo creo que todo se trata de esto, de entender que desde un par de años a esta parte es la ciudadanía la que tiene la voz y que los programas no solamente se construyen desde las cúpulas. Y quiero saber cuáles han sido los ejercicios democráticos de convocar a la ciudadanía, cuáles son los, por así decirlo, artefactos que han mediado esta construcción programática. Es que lo que pasa es como, a ver, la demanda ciudadana para la gente que estamos metidos en la cuestión política, pública, es evidente. O sea, yo no tengo que ir a dialogar, obviamente, con los estudiantes, pero yo sé las plataformas de las reivindicaciones estudiantiles, las básicas. Y así sucesivamente en el mundo sindical, en el mundo social, en el mundo de las minorías sexuales. Nada vamos a descubrir la pólvora. La gente ha sido muy explícita en lo que quiere. Pero, volviendo a tu pregunta, la tarea nuestra es lograr la unidad parlamentaria. Fíjense que a la UDI no le basta, en palabras de Patricio Melero. Es bien interesante lo que escribió Melero en una entrevista en el Mercurio. El objetivo de la UDI es impedir que la oposición logre los 4/7 en la Cámara de Diputados. Para traducir esto a nuestros televidentes... Reformas constitucionales. No es... Es el poder real que podría... Claro, no es que ganemos la mitad más uno, que sería una regla democrática básica, sino que lo que nos exige Melero, en palabras de él, es lograr 72 de los 120 diputados. Y él se propone como objetivo que nosotros logremos máximo 71. Sí, porque 71 para esta Constitución es igual que 49. Sí, claro. 71 igual que 49. Sigamos analizando el país que encuentra Bachelet. Max Una Pávez. pregunta. Bueno, para todos quienes crecimos bajo la vocería de don Francisco, es un honor poder estar con usted aquí. Oye, un honor estar con un concejal de Max Conchalí. tiene 21 años. Sí, entonces, yo quiero preguntarle que a diferencia de Jaime Parada con su arrogancia habitual, yo no me arrogo la representación de la ciudadanía. Entonces, yo le pregunto a usted, realmente, es lo que pero te Jaime, caracteriza, Max. no es conversando contigo el programa, es redes sociales. Entonces, te pido que me dejes un segundo para interpelar a nuestro invitado. Entonces, yo te pregunto, porque en un momento Ricardo Lagos, cuando después de Michelle Bachelet se insinuó el tema del escenario de la primaria, y don Ricardo Lagos, a mí me pareció de una manera razonable, dijo: yo obviamente a primaria no estoy disponible, yo voy de candidato, pero negociando la lista parlamentaria. Entonces, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿te parece presentable que una expresidenta con la popularidad que tiene, que es una líder mundial, tenga una primaria con personas que fueron ministros de la Concertación, que fueron alcaldes de la Concertación? O sea, ¿a ti te parece presentable que una expresidenta se someta a una primaria en la Concertación? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer con los otros candidatos? Porque las primarias friccionan, obviamente nosotros dicen que a la derecha hay friccionamiento por el tema de la primaria, cuando ha habido el mínimo necesario para que se genere una competencia. No hemos visto que a Escalona sacándole la madre al senador Gómez, como lo vimos en su momento, con Camila Vallejo diciendo que ella no votaría por Bachelet, con un partido comunista que ha dicho que va a estar en la calle, un pie en la calle, otro en el gobierno. Entonces, yo te quiero preguntar... votaría de acuerdo al programa que entregue. Eso es lo que dicen, pero Camila ya dijo: yo no votaría nunca por Bachelet, y en su momento el dónde están... la Universidad de Chile, dónde están Lagos, Bachelet, preguntando por dónde están con los temas educativos. Entonces, te pregunto directamente, ¿qué crees tú que debería hacer
la presidenta de Chile en el escenario de las primarias? ¿Tú crees que iría a competir con los exministros? Yo estoy convencido que la decisión de ella es competir. ¿En una primaria? En una primaria. Ya. Creo que la primaria nos hace bien a todos. O sea, tanto a la derecha como a la oposición. Creo que es un ejercicio que se le abre una puerta más a la gente para que participe un poco más. Claro, hay una primaria curiosa en la oposición. Esto no es arrogancia, es un problema de los números. Las cosas pueden cambiar mañana, pero hoy esa primaria te da en la encuesta un resultado de, no sé, el 80% para Bachelet y el resto se distribuye entre los otros tres. Entonces, la única... Pero eso sin debate, porque en un momento cuando Orrego tenga que hablar, cuando pero de que va a haber empezar primaria, va a haber primaria. Así lo han dicho todos. O sea, hoy han salido todos diciendo que eso va a pasar. ¿Cómo interpreto a Velasco, a Gómez y a Orrego en un escenario, si yo estuviera en el pellejo de alguno de ellos tres? Es que le veo una competencia interesante a ellos tres, por ser quién es el mejor segundo. Es un poco triste eso para ellos, ¿no? Pensar que van a ir a primaria para es la misma tristeza con la que Marco no compite. Es la tristeza porque sabe que va a rival en una primaria. Yo creo que aquí, nuevamente, hay discursos que los podemos tener, nos podemos disparar, pero ya tenemos claro cuáles son las visiones y podemos mirar un poquito a temas más de fondo. ¿Qué se viene? Llegó Bachelet, les guste o no les guste, les incomode o no les incomode, se armó la candidatura presidencial, se abrieron las presidenciales, vamos a debatir todo en serio, porque todos los que lloraban porque Bachelet no estaba para contradecirle o tirarle flores ya no van a ya no van a llorar más. Pero se viene un tema muy importante y que tiene que ver con algo que la ciudadanía ha demandado en las calles. Y que no es solamente los derechos sexuales y reproductivos, tener una educación por primera vez digna y de calidad, salud, derecho a que no seas criminalizado por fumarte un pito no en la calle, sino que tiene que ver con la transparencia. Y yo creo que aquí en esta mesa tenemos a representantes de la curia romana, de la política chilena, y me gustaría hacerle una pregunta. Si ustedes tienen claro, tanto que defienden a sus candidatos, ¿quiénes son los tres financistas principales de las campañas políticas ahora? No me digan que todavía no recogen plata, pero hoy, tres financistas que están pagando la gigantografía, que están pagando las casas que se arriendan, los comandos, los jefes de gabinete y los asesores de prensa. ¿Quiénes están financiando las aventuras políticas de los candidatos políticos que ustedes representan? ¿Me lo pueden decir los tres principales? No me digáis que Ciudadano, porque eso es falso, es mucha plata, me adelanto, porque cuando le donan lucas... Oye, pero te fuiste a un tema completamente distinto. No, pero ¿sabe por qué? Porque tiene que ver cómo financian lo que ustedes están hablando. ¿Cómo van a pagar eso? ¿Te parece que cerremos el tema Bachelet, que tenemos otras notas más que hacer? Déjame leer algunos Twitter que están llegando a red social. La 1:25 minutos, estamos completamente en vivo y en directo aquí en la red. Mila dice, la Concertación murió hace más de 3 años. Para continuar debe reorganizarse y asumir lo malo que lo hicieron. Lo mal que hicieron. Y en general, Francisco, en general en las redes sociales la pregunta ha sido recurrente de cuál es el país realmente que encuentra Bachelet hoy y si dentro de este país y dentro de lo que son hoy las redes sociales la tiene tan fácil. Que ese 60 o 50% de las encuestas realmente hacen que tenga el camino recorrido o tenga que venir a pelearla de abajo. Con voto voluntario. Yo creo con voto voluntario además, que una nueva escenario. Me cobran la palabra en noviembre. Esta va a ser una elección muy competitiva a nivel presidencial. Van a llegar, en mi opinión, en virado hoy. Y siempre insisto, esto puede cambiar en 2 semanas. Hoy, las que llegan al voto final van a ser Bachelet, Goldborn y Marcos Enrique Dominami. ¿Ya? La presencia de Marcos Enrique Dominami, en mi opinión, va a ser entre el 5 y el 10%. Eso significa necesariamente que vamos a tener una segunda vuelta entre... O sea, ¿estaría repitiendo los márgenes anteriores? Claro, porque la derecha es poderosa, la derecha no es la suma de Alamán y Goldblum que te dan como el 18%. La derecha va a llegar... 24. O 24. La derecha va a llegar al 40, 42, 45. En segunda vuelta, 43 de Pinochet. Estando Marcos Enrique compitiendo, eso genera un mínimo de un 5 y un techo de un 10. ¿Ya? Mecánicamente pasa a segunda vuelta como lo ha sido desde el 99 en adelante. La gente se confunde y cree que uno cuando dice el escenario de hoy día es este. En 9 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces no es arrogancia decir, mira, tenemos 2 referentes para tener alguna dimensión. Las encuestas y la elección municipal. O sea, finalmente, aunque votó el 40%, es un referente importante. Y si tú tomas los números de la municipal y los proyectas a la presidencial y parlamentaria, tenés un dato relevante. Perfecto. O sea, cuando la derecha sacó en la lista de concejales, que es la que se puede comparar, ¿no? El 33%, la Concertación el 44%, y el Partido Comunista el 6%, y el PRO entre el 4, 5 y el 5%, y el PRI el 7%, si tú pescas esos números, ¿por qué yo estoy tan obsesivo con el PRO? Porque a mí me gustaría una elección de Bachelet
que le ganara a Marco Enrique una primaria para legitimar ese liderazgo, que Marco se involucrara y el PRO y su proyecto al proyecto global. ¿Y le conviene a Marco ir a primaria? A ver, pero con la Bachelet. estamos hablando de esto, Marco, ¿puedo hacerme cargo de alguna de las... Sí. Oye, tenemos unas reacciones del mundo político respecto de la venida de Bachelet y seguimos hablando sobre el PRO. puedes dar la palabra? Gracias. Por supuesto, a la vuelta, no te preocupes. Pero la pregunta... Bachelet es una figura mundial. Ella ha trascendido el marco del país. Hoy día es una figura reconocida en el mundo entero, que vuelve a Chile y que tiene la experiencia de haber sido presidenta y tiene la virtud de ser una figura mundial. Yo creo que una candidata con esos pergaminos es una candidata tremenda. Que hay que impulsar es una clarificación de qué es lo que va a hacer la expresidenta si llega de nuevo al gobierno. ¿Vamos a tener más de lo mismo o va a haber como quien dice, un vuelco hacia la izquierda? Sin duda que esa experiencia que debe haber sido demasiado importante, rica para ella en su enriquecimiento personal, nos podrá ayudar y traspasarla después acá en Chile con el tremendo liderazgo que ella tiene. Muy bien, ahí está, se pregunta también en las redes sociales, más de lo mismo, Bachelet tendría, por ejemplo, los mismos ministros, ¿tú serías ministro nuevamente, Bachelet, Francisco Vidal? A ver, yo no puedo hablar por los demás, pero lo he repetido. Los que estuvimos en primera línea, yo fui 4 veces ministro. Tenemos que darle el paso a otra fuerza. Y de tres carteras distintas. Hay centenares o miles de personas disponibles y preparadas para la primera línea. Y los que estuvimos en primera línea pasamos a la reserva, en este caso con instrucción. Al segundo piso. Obligatorio. No, pasáis a la reserva porque en una de esas... El segundo piso, ya se matriculó. Que los matriculó. reservistas con instrucción están en condiciones en cualquier minuto ingresar nuevamente al ejército. Con el primer cambio de gabinete. Obvio, porque tú tienes que estar preparado para... Las cosas no van a ser fáciles. Este va a ser un gobierno, en mi opinión, ya que tiene la duda Carlos Larraín, no de continuidad. Este no va a ser el 5º gobierno de la concertación. ¿Entonces que esto va a ser completamente distinto? Esto va a ser el primer gobierno de una alianza que supera con creces a la concertación. ¿Va a ser más de izquierda que el del anterior de Bachelet? Como película de ciencia ficción, con todo Yo respeto. te voy a decir cosas concretas para no la caricatura. Por ejemplo, yo estoy convencido que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene que hacer una reforma educacional sustantiva, que implique 3 cosas. 100% cobertura preescolar, duplicación del subsidio de la subvención escolar, educación gratuita y de calidad en la educación superior. Eso ¿No pública? Pública, obviamente. Y diga que para financiar la educación de todos tiene que ser el impuesto a todos porque es gratis. Oye, sí, terminemos el tema Bachelet para pasar a la interrogante de Eduardo. Es muy interesante. Eso para mí es claro. Y la transformación, para que Carlos Larraín se preocupe, es que hay que eliminar el financiamiento compartido, devolverle los 500 millones de dólares que las personas básicamente de clase media se ponen con 22 lucas mensuales promedio en Chile, para el 55% de la matrícula que es particular subvencionado. Hay un criterio en la oposición que dice, ¿cómo das la gratuidad? Yo no soy partidario de como dicen los dirigentes estudiantiles, de la gratuidad completa. Yo soy partidario de dar la educación superior gratuita ¿a quiénes? A los que provienen de la enseñanza municipal y a los colegios particulares subvencionados sin lucro. Eso más o menos corresponde hoy día al 70% de la matrícula. Mira, oye, déjame preguntarte algo, Pancho, porque en el fondo, esta es tu opinión y a mí hay cosas con las que podría estar y no estar de acuerdo. Está escrito. El problema es cómo los partidos de la concertación, con la heterogeneidad que son, pueden llegar a consenso sobre cuestiones tan sustanciales sobre las cuales no fueron capaces de llegar a consenso en el gobierno anterior de Bachelet, quien dicho sea de paso, estaba por no repetirse el plato, porque la gente no se repitiera el plato. Y solamente déjame decirle una cosa a Eduardo. Eduardo, Marco nunca ha tenido miedo a las primarias, ni a competir, ni a nada. Nosotros, para las municipales, propusimos primarias en 65 comunas cuando la concertación nos decían 1, 2 o 3 que eran las que nos conflictuaban. Nosotros dijimos primarias para todos los cargos, invitamos a los partidos de la concertación a nuestra sede a sentarse a conversar con nosotros y no estuvieron disponibles. Tú fuiste fundador del PRO, el partido de Marco y el partido donde pertenece ahora Jaime. ¿Tú crees que Marco tiene miedo a las primarias? ¿Tiene miedo de ir a elecciones internas? ¿Tiene miedo de psicologizar la discusión? A mí me encantan los psicólogos, no te preocupes. Creo que, pragmáticamente hablando, una primaria, y todos lo sabemos, enfrentándose a Michelle Bachelet, para Marco no sería buena, sería aplastado en el piso. Eso lo sabemos, eso es como aprender a leer. Yo creo que él también sabe que la única forma de seguir ejerciendo poder es estando afuera. Entonces yo lo he dicho muchas veces, yo creo que aquí esa discusión que se
armó respecto a que coqueteemos, juntémonos con Osvaldo Andrade, tomémonos la mano y tomémonos una piscola juntos para ver si podemos competir en las mismas, era falso. No. Porque yo creo que desde un principio, los cálculos políticos hablaban de que la manera más conveniente era avanzar de manera díscola. ¿Y por qué lo digo también, Jaime? Porque creo que tu discurso es muy sintomático de tirar insultos para todo. Y esos insultos se replican... No, pero escúchame, de decir que tal vez aquí los procesos no son reales, no van a ser transparentes. Entonces yo me pregunto, si ese es el discurso que acarrean, ¿por qué querían juntarse a jugar el mismo juego con la Concertación en una primaria y se sentaron a conversar? Si realmente no les interesaba, no se junten a conversar. Me siento completamente interpelado, déjame decir esto. Corto, para que hable también la gente del gobierno. Nosotros estamos comiendo cabritas viendo a la oposición, a la derecha, la unidad de Bachelet aquí, presente. Nosotros tenemos causas y tenemos visiones. Hay cosas que no las vamos a transar y por lo tanto lo que nosotros queríamos sentarnos a discutir, programa. Si hubiese habido un acuerdo de programa, otro gallo cantaría. Pero no lo hubo. Jaime, pero no poner condiciones en la mesa que tú sabes que no se van a cumplir, es mejor y más honesto decir no. Eduardo, solo quiero decir que esto representa la diversidad de la mesa de red social. Aquí no hay oposición-gobierno, sino que hay una diversidad de todos los mundos sociales. Oye, ¿qué piensa RN respecto a Bachelet? ¿Quién es el mejor candidato de la derecha para enfrentar a Bachelet supuestamente? ¿Alaman o Goldberg? Bueno, aquí tenemos una opción. O enfrentamos a Michelle Bachelet en el terreno del carisma, en el terreno de la simpatía, de la buena onda, del guitarreo, de la hermandad. Esa es una opción y yo creo que ahí el guitarreo, perdón, ¿el guitarreo es Goldberg? Michelle Bachelet es imbatible. ¿El guitarreo es Goldberg? Es imbatible. Se pregunta nuevamente, en el terreno de la buena onda, la cercanía y el carisma. La gente está preguntando. Sí, el guitarreo es Goldberg. Bachelet también toca guitarra, da lo mismo. Yo también toco guitarra, da lo mismo eso. Está muy bien. El mandolín. Si enfrentamos a Michelle Bachelet en ese escenario, yo creo que es crónica de una muerte anunciada, porque en el terreno del carisma, de la simpatía, de la buena onda, doña Michelle Bachelet, francamente, toca mejor guitarra que Goldberg, es prácticamente imbatible. En cambio, si lo enfrentamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista del proyecto político, haciéndose cargo de las cosas que hizo en el pasado y enfrentando con decisión las cosas que quiere hacer en el futuro, otra cuestión distinta podría ocurrir. Y en mi opinión, Andrea Alamán es la mejor persona para enfrentarlo en el terreno político, en el terreno de la idea. Pero lo que sí quiero decir es lo alguien siguiente. Que no reconoce que fue una dictadura y que sigue no haciéndose cargo de un pasado histórico. No, mira, pero espérate. Hablemos las cosas como son. Sí, me hago cargo al tiro respecto a lo que dice. Eduardo, para que hable Max, por favor. Sí. Una cosa es, mira, respecto de la participación de Andrea Alamán en la democracia, su compromiso y todo, yo creo que él ha hecho mucho más que mucha de la gente que está en la Concertación por la democracia chilena. Es cosa de que conozca el llamado el día anterior al plebiscito de Camilo Escalona, que lo llamó a él con Clodomiro Almeida para saber cuál iba a ser la reacción de la centro-derecha respecto al desconocimiento del triunfo del no eventual. Por lo tanto, respecto a eso, tranquilidad total. Pero hay que ser coherente en la vida. Y si uno tomó una decisión, votar por el sí, como una decisión coherente, porque Alamán siempre entendió la política como una cuestión colectiva, un consejo general. Ahora es muy fácil darse vuelta a la chaqueta y empezar a criticar. Lo que cuesta y la gente a la que valora son los políticos de verdad que asumen con consecuencia sus decisiones en los momentos difíciles. Consecuente con Max Pavel, por favor, Max Pavel, que está interpelado. Este debate entre ustedes. Yo quiero decir simplemente que... ¿Pero Max, me dejáis una instrucción para que contesté? No podría, por favor. Es que es interesante que nuestros televidentes... Porque hay una paradoja en la derecha. Se me va a sacar la mugre y no le quito la palabra. Le quito la palabra. El candidato de la UDI votó por el no. El candidato de Renovación votó por el sí. El candidato de la UDI dice que Pinochet fue una dictadura. El candidato de RN dice que Pinochet fue un gobierno autoritario. Eso se llama esquizofrenia. Es que es re interesante porque... Te falta una. Es como... El de la UDI agnóstico, el de RN es creyente. Es como una inversión, ¿me entiendes, Max? Sí, absolutamente. Uno de los motivos por los cuales me gusta personalmente aún no doy mi apoyo público completo a los Goldberg, no son algunas de las cosas que has dicho tú, que se trasuntan en otras cosas de materia valórica que son más profundas. ¿Cuál específicamente? Y lo que dices tú es justamente porque en Chile hay dos tipos de personas en la política, los que todavía siguen con el clivaje sí y no. Yo no tengo ningún problema. Cuando quieran, ojalá que tenga un programa especial del 11 de septiembre, yo vengo a debatir cuando quieran, con quien quieran, me da lo mismo. Pero hay gente que sigue en el clivaje político del sí y el no, de la dictadura, de la constitución. Lo que ha demostrado este panel, aparte de las rabietas de Jaime por el tema del PRO, que no invitaron, que no me invitaron, lo único que yo puedo decir simplemente es que la oposición no es verdad que tiene un proyecto,
no es verdad que va a tener una candidatura única, no es verdad que tiene una propuesta Max, para el país. Me gustaría que recoge el guante, por favor, que tiró Eduardo, de que es mejor para Bachelet competirle con alguien del contenido desde el guitarreo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo toco guitarra, por lo tanto quizás puedo estar un poco sesgado en la visión política, que al final es lo que uno ¿Cantas como Goldberg? Yo canto Silvio Rodríguez, Mar Serrano me gusta mucho. Pero canta al revés. De hecho, a Mar Serrano, si me está viendo, le pregunté cuando viene a Chile por Twitter, no me ha respondido. Yeah. Pero más que eso, yo te quiero decir que... Sí, yo quiero decir que lo importante acá es quién va a ser el candidato más competitivo. Yo entiendo que aquí hay dos alternativas, la UDI tiene una, Alamán tiene otra. ¿Quién es más competitivo para competirle a Alamán? No es el que se vea más político, es el que entre en sintonía con las personas que van a ir a votar. Pero y eso hoy día... a costa de que tú no estés con sintonía con él, ¿estás dispuesto a sacrificar los valores de la UDI a costa de simplemente tener un candidato competitivo? Es que tranquilidad, una cosa... ¿Es que eso es incoherencia? No, espérate. Una cosa es que Lawrence Goldberg no sea un doctrinario. Otra cosa distinta es que sea amarillento. No, pero es que déjame terminar. Una cosa es que no sea un doctrinario y otra cosa es que sea una persona que va a actuar en contra de los principios de la UDI. ¿Te puedo defender, son dos Max? cosas distintas. Max, ¿te puedo defender? Son cosas muy distintas. Pero Goldberg no es un doctrinario. Max, Freddy te quiere ¿te puedo defender, defender o no? bien inédito, Va a ser así que, por una favor, contrapregunta, Eduardo, o también a ustedes tres. ¿Cuántos de la oposición van a votar por Bachelet por una cuestión también de un caballo de Troya para entrar a la moneda? No convencidos como lo hace la derecha, quizás por Goldberg, la UDI por Goldberg, porque con eso recuperan el poder. Tu pregunta tiene mucha importancia, pero escúchame. Pero en términos reales, si miramos los números, la verdad es que los números de empleados que va a tener un gobierno no van a dar vuelta una elección. O sea, podemos seguir con eso. Claro que hay gente, a lo mejor preguntémonos otra cosa. 1.500 cargos con... ¿Quiénes van a salir a la calle? A lo mejor a hacer campaña por Bachelet, porque a lo mejor necesitan un cargo, pero ir a votar, porque 1.500... Imaginen, 1.500 personas no dan vuelta. Eran 3.700 y después del 2003 quedaron 1.500. De confianza, o sea, pero ¿cuánto Después mueve del acuerdo de 2003, cuando se descubrió el escándalo de corrupción de la concertación. Ahora, si Freddy, te podéis preguntar si ellos van a ser los jefes de campaña, van a estar dispuestos a darlo todo en la calle, en terreno. Yo creo que ahí tenéis una respuesta. Si la pregunta Hay es, millones de personas. Freddy, la pregunta es, ¿quién es más competitivo? Cerremos el tema Bachelet y partamos a otro tema que fue interesantísimo que puso Eduardo Vergara en la mesa, que es el financiamiento de las campañas políticas. Pero primero que él diga cómo se financia su ONG, porque cuando uno mira la página en el ojo ajeno, tiene que... Pero Eduardo, ¿tú crees que a la gente le interesa? ¿Quieren saber? Yo te lo digo al tiro. Al menos le interesa propaganda. Señores. Porque la obsesión por el financiamiento... Las ONGs... Es que yo soy transparente, Eduardo, por favor, las ONGs son privadas, valemos los cargos públicos. Métanse al tiro. Muchas veces se financian con plata privada. Eduardo, www.asuntosdelsur.org y van a ver que tenemos dos grandes financistas, tenemos unas pocas lucas y yo creo que nada, no les interesa. Oye, vayamos al tema del financiamiento, que es re interesante. Perdón, ¿qué pasa cuando uno como ciudadano no sabe quién le está pasando plata a los parlamentarios? Si son las corporaciones, si son las pesqueras, si son las empresas. Y el momento de votar, ¿votan por el pueblo que los eligió o votan por el empresario que se metió la mano al billete y les puso la pregunta que hice yo, ¿qué es lo que me gustaría ver? Francisco Vidal rechazó una candidatura a senador, creo, porque no tenías plata para financiarlo. No, pero Francisco, antes, disculpa que te interrumpa, ya que vas a explicar el tema, también me gustaría que hiciéramos el esfuerzo, no sé si se puede o no, pero de nombrar quiénes son los tres financistas máximos de las campañas. Yo creo que no hay ningún problema. Escuchamos, Francisco, y tú das los tres nombres. El partido me ofreció ser candidato por la Reina y Peñalolén, primero por Santiago Centro. Y tengo una obsesión en este tema, por eso me gustó que lo había puesto Eduardo. Porque la campaña por la Reina y Peñalolén cuesta más o menos 100 millones de pesos. ¿De diputado? A diputado. Para ser competitiva. Para ser competitiva. 100 millones de pesos, de todas maneras. La campaña senatorial Oriente, Alvear, Montes... 200 millones de pesos. 500, 600, 700, 800... 600 millones de dólares en una campaña. No, de pesos. De pesos, ¿verdad? Pero mira lo que mi experiencia. Saqué bien las cuentas, hablé con Acorsi, hablé con la gente, me di 100 millones. ¿Cuánto me pasaba el fisco sobre la base de los votos que habíamos obtenido? 20 millones. ¿Cuánto me ha pasado el partido a mí? 30, 50. O sea, yo tenía que salir con el platillo por 50 millones. ¿Y usted no toca guitarra? No toco guitarra. Y creo que, ya saliendo de lo personal, el tema del financiamiento es la gran deuda que tenemos como sistema. Porque te puede ocurrir las cosas más increíbles. Se avanzó mucho en 2003 en un acuerdo gobierno de la época oposición. Fíjate que hoy día al menos, los candidatos tienen más o menos asegurado 1/3 de lo que gastan por la vía del voto obtenido. Pero los otros 2/3 siguen siendo el hoyo negro. ¿Y quién pone esa plata? Yo creo que son los grandes empresarios. Las pesqueras habrán puesto plata para los senadores. Que les ponen a todos. Las pesqueras, las tabacaleras. Que aún es peor.
Digamos las cosas como son. Entonces, mientras tú no tengas un financiamiento público 100% para las campañas, la posibilidad del lobby, la posibilidad de la influencia, de la coima. Digamos las cosas como son, o sea, usemos la palabra coima. Ojo, hay que decirle a las personas, es que aquí, mira, tratemos de... El tema es muy interesante, yo me puedo hacer cargo sin ningún problema de algunas cosas. Tampoco empecemos aquí con la típica rajadura de vestiduras, porque si cuando nosotros queremos financiamiento público, hay que decirle a las personas, yo tengo que decirle a la gente de Conchalí, mire, ¿sabe qué? El hospital de Conchalí, que hoy día no existe, no lo podemos hacer porque no hay presupuesto, porque hay que financiar las campañas de los parlamentarios. ¿Qué te va a decir la gente? Max, pero es que tú estás nivelando para arriba, pues, Max. Está bien, pero esto no es llegar y decir como que aquí que el gobierno pase plata para que la gente haga más política. Hay que tener cuidado. Lo más que digo es que hay que tener cuidado. Hay que explicar. Eduardo Vergara. Explicarle a la gente. Un dato más, Eduardo. En un interesante libro entre el CEP y el CIEPLAN sobre las reformas políticas pendientes en Chile viene el tema del financiamiento. Un dato. El CERVEL determinó que en la campaña del 2009 el presidente Piñera gastó el tope, 5.000 millones de pesos. Y en esa misma campaña Jorge Arrate demostró haber gastado 186 millones de pesos. Tú comprenderás que una campaña donde uno tiene 5.000, Frey 3.500 y Arrate 176, no es una campaña... Equitativa. Pues. Oye, pero a propósito de esa campaña... Le tenía dada la palabra a Eduardo Vergara. Hasta que se aburrió. Pusiste el tema en la mesa. Yo sé que también te gusta hacer cosas conmigo, entonces escúchame. Pero lo reconozco. Mira, yo creo que... Bueno, lo reconozco, no como Max. Bueno, qué espanto. Salgan del closet, entren al Eduardo closet, Vergara, por favor. hagan lo que quieran. Pero yo creo que aquí... ¿Por qué la tele está tan mala? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el punto que pone Francisco Vidal de la experiencia personal, de por qué él toma una decisión o no, es muy poco. Porque lamentablemente igual siguen cientos de personas haciendo campaña, los diputados, los candidatos a senadores, con campañas millonarias y lo presidencial. Tenemos sedes de partidos. Todos sabemos que los partidos políticos, aparte del Partido Comunista, están quebrados, tienen deuda. El PPD es un partido que... El PPD no mantiene una cuota de los parlamentarios. Bueno, absolutamente, porque ese es el cogoteo que después te hacen porque de alguna manera te financiaron una campaña, entonces tú tenés que dar de vuelta. Hay otros políticos que cuando meten gente al gobierno pasan el gorro, y digo con nombre y apellido, el senador Letelier era conocido en la sexta región que cuando era candidato a senador, la gente que le había puesto en los cargos públicos tenían que darle una mesada de 100 lucas, 50 lucas para financiar las campañas políticas. Así se financia, porque hay dos opciones. Una, o tú tienes grandes empresarios que te financian, o tienes que crear un mecanismo alternativo que muchas veces es igual a decir algo trucha, oculto, chanta, de cogotear a la gente. Entonces, el punto es muy importante, porque nos explica realmente cuáles son los verdaderos poderes que llevan a alguien a la presidencia. Lamentablemente no basta con el voto. Eso es algo que tenemos que entender, esta fiebre de la democracia que nos ha dado, en el que hemos dicho, tenemos que movilizar gente, tenemos que sacarla a la calle. Lamentablemente, con una campaña inteligente y bien hecha, con una buena inversión, la gente va a votar por los candidatos. Eso es un tema muy de fondo. Pero estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo. Entonces transparentemos. Pero hay matices. Hay que avanzar más en este Hay matices. Perdona, yo soy un gallo joven, acabo de hacer mi primera campaña y la hice con las patas y el buche. Así que no tengo ningún miedo de esto. ¿Tu concejalía? Mi concejalía la hice con las patas y el buche, o no era tan conocido, y saqué una cantidad de votos importante. La campaña de Marco el año 2009 fue la primera, probablemente la única, que transparentó en su página web todo el gasto. ¿Cuánto se gastó? Yo no lo sé porque no estuve en esa campaña. La campaña municipal de todo el Partido Progresista costó 260 millones de pesos, nos llegó un poquitito de plata a cada uno y todos hicimos lo que pudimos con eso. Entonces, esto de las malas prácticas extendidas y la cantidad de agentes involucrados y lobistas, creo que si bien es un tema muy importante, hay que ponerlo con matices porque no todo el mundo funciona de la misma manera. Entiendo la preocupación de Eduardo, me parece completamente legítima, pero hay matices. Oye, quiero leer algunos tweets que han llegado para pasar a otro tema, Max. Déjame ver un dato, simplemente. La encuesta CEP, me llega el dato por aquí de mi amigo Felipe Betancourt, porque soy honesto en citar a la gente. Mira, la encuesta CEP de noviembre y diciembre del 2012, para que los partidos cumplan bien sus funciones. ¿Cómo cree usted que debe financiarse los partidos políticos? Según la CEP, el 43% de las personas dice con aportes privados, el 12% dice con aportes del Estado, el 27% dice una combinación entre aportes privados y aportes públicos del Estado. Max, el tema no es cómo te financias, sino quién te financia, y eso es de transparentar. No, está bien. Porque a mí me parece ridículo. No tengo problema alguno con el aporte privado. Pero que cada uno sepa... Reguladísimo. Las rendiciones son públicas. Una con 47. Déjale leer algunos tuits de Francisco que están llegando acá a red social. Dice Francisco Méndez, es decir, quien tiene más lucas gana.
¿Cagó el ciudadano a pie y en bici también? Se pregunta. Y hace rato que cagó. dice Fernando Carrasco que las finanzas son los grandes empresarios de las siguientes empresas, nombra 2 empresas, y porque a ellos les conviene. ¿Se puede saber qué empresas son las que están financiando la campaña? Oye, yo quiero un ejemplo con nombre y apellido, Eduardo, con nombre y apellido de un buen modelo. 2005 o 2004, Telefónica, la Telefónica, por acuerdo del directorio, donó una cantidad significativa de plata en la proporción de cada partido político había tenido los votos en la anterior. Pero a todos, por a igual, todos. de manera transparente. Está bien, Está Oscar Guillermo Garretón, Es que eso está, Exactamente. eso está bien. Eduardo. Por lo general, los empresarios que apoyan políticamente es para congraciarse con el poder y por lo tanto la concertación que estuvo 20... Se llama cooptar al poder. Bueno, la concertación que estuvo 20 años en el poder, naturalmente recibió muchos aportes también del empresariado. Todos saben que los empresarios estaban felices con Lago, Michelle Bachelet tenía una buena relación. Por lo tanto, aquí hay una cuestión de todos los grupos políticos. O sea, aquí no se puede estigmatizar. Y la ley actual de financiamiento de las campañas establece que los aportes son transparentes. Pero eso es por lo tanto, puede que no se cumpla. Eso de andar Está bien, tirando la ley pero como que escucha, solucionaran los problemas cuando sabemos que es oculto. Pero no es malo escuchar, Eduardo, de repente a otras personas. Eduardo, para terminar tenemos que ir a corte. No, solo para terminar. Hay un mecanismo, quizá hay que fiscalizar más, hay que endurecer la mano, hay que poner sanciones económicas, porque cuando el bolsillo empieza a afectarse, la gente cambia sus comportamientos. Pero hay un camino, se ha avanzado mucho y una cuestión que afecta transversalmente a todos los partidos políticos. Muy bien, queremos agradecer a Francisco Vidal su presencia. Gracias a usted, por haber venido este domingo en vivo. Un consejo. Dígame. Te faltan mujeres. Sí. Es verdad. ¿Te falta mina, te están diciendo? Me falta un par de... Es verdad. Me refiero al panel. Hay muchas mujeres. Que estén bien. Gracias, Francisco, estés bien. Oye, pero Contento, me imagino, ¿no? Muy contento. Muy bien, chicos, hacemos 3 minutos de pausa. Seguimos con Red Social. Ya. Chao, hermano. Completamente en vivo y en directo, son 10 minutos faltan para las 2 de la tarde, la previa del asado, la previa de la comida, con el pisco sour en la mano, hablando de política, de contingencia, pensando al país con nuestro Twitter también. Manda tu tweet y te lo leemos. Por ejemplo, dice Max Pavé no tiene pinta de UDI. ¿Será bueno eso, no, el reformista? Y dice que parece una bolsa de gato, super pachi, que tremenda bolsa de gato. Hay que ponemos medio desordenados de repente. Pero gracias por todos los tweets que han llegado, a la buena onda, estamos recién en el segundo capítulo. Iba a destruir a alguien con mi botón y yo prometo estar en campaña para eso. A mí me consta que... No lo leí. Roberto Ortiz dice, con lo que escucho solo me queda claro que las empresas tienen comprada a la derecha y a la concertación, dice Roberto Ortiz respecto de las campañas políticas. Qué bueno que no estemos en la concertación nosotros. Cote Correa, bienvenido a Red Social. Casi digo palabras, sacan palabras. Bienvenido a Red Social. Esta noche a las 22:30 un nuevo capítulo muy de breve, Chile se moviliza. Muy breve. Puedo hacer una muy cortita reflexión. He estado escuchando acá detrás del panel y llevo 2 años recorriendo Chile, reportando, registrando distintos movimientos sociales y distintas problemáticas sociales. Entonces, muy brevemente, yo le recomendaría a todos los políticos, a los distintos candidatos, a las distintas coaliciones, que de verdad se preocuparan enormemente de lo que está pasando en el país, en la calle, en los pueblitos, en las comunidades. Porque en rigor, a la gente, desde mi humilde perspectiva, y esto no es una crítica, sino que es un aporte más a la conversación, a la gente, ¿qué es lo que me ha tocado a mí registrar? Necesidades de cambios estructurales, no quién le va a pagar la educación a quién, sino que reforma tributaria que permita cambios estructurales. El tema de la salud, el tema ecológico y de las exigencias que se le piden a las empresas para instalarse, son temas que están ahí y que no veo en la discusión. Y de alguna manera esos temas también están en Chile se moviliza, ¿no? En el documental que tú estás presentando, se vio por lo menos en Aysén la semana pasada y me imagino que también se va a ver esta noche a las 22:30 con estudiantes. Así es un capítulo súper bonito porque a diferencia de todo lo que se ha hecho anteriormente en relación a los programas que se han emitido, nosotros nos metimos adentro de los archivos audiovisuales creativos, conversamos con gente de otras ciudades del país que no están en Santiago, además de los líderes más reconocidos. Tenemos un material de archivo que realmente es increíble y es un programa que está muy bonito. Veamos la promo de lo que está hablando Cote Correa. Estudiantes hoy a las 22:30 aquí en la red.
hoy día estamos defendiendo algo o queremos recuperar algo que sentimos que es nuestro. Hay diferentes pleitos aceptados. Nosotros hemos dicho que este es un movimiento que está como en desarrollo. Cómo eran tolerables muchas desigualdades antes y cómo después del 2011 dejan de ser tolerables. Porque la educación es un bien de consumo. Si hay frases que marcan gobiernos, sin duda que esa es una de las frases que va a marcar el gobierno de Piñera, ¿no? Cuando el presidente dice la educación es un bien de consumo. Suena fuerte ahora, a la luz de lo que ha pasado. No tengo una impresión política, no tengo una impresión política, o sea, yo creo que es economista de Harvard, el presidente, ¿cómo no lo va a decir? ¿Te parece bien el concepto mismo? Del punto de vista económico, yo que sí, igual que los medios de comunicación, es que es distinto, porque la ciencia transmite distintas perspectivas, eso es evidente. La ideología no. Es que pone estos temas en la mesa y presenta ángulos distintos. Tú no quieres sacar una conclusión finalmente con tu reportaje, sino poner un tema de debate en la mesa, ¿no? Para eso está informe especial, yo diría. Nosotros estamos registrando, estamos recopilando. Mira, los historiadores hablan en algunos casos de la historia oral. Yo soy uno de ellos. Tú eres historiador. Bueno, historia oral. Lamento que usted usa la palabra oral en ese contexto, porque va a saltar la red social. Historia oral. No sé qué cosa. Bueno, en los pueblos la gente construye su historia oral. En las organizaciones sociales también. Yo creo que este es un aporte desde esa perspectiva. Una palabra que te produjo... No, venía a saltar las redes sociales. A secar la frente. La ley Zamudio me puede caer. Estamos súper fríos. Así que, en rigor, básicamente eso es un registro y esto va a quedar para que todas las organizaciones sociales o los distintos sectores que han tenido esta instancia lo guarden, lo atesoren y le puedan decir a sus nietos, oye, esto fue así. Esto pasó. Oye, yo fui al lanzamiento del programa y tuve la oportunidad de ver algunos fragmentos del capítulo de Aysén, porque no pude ver el anterior. Está muy, muy bueno y muy imparcial. Ya es todo un político ya. No, es muy imparcial, de verdad. Oye, el estilo documental se presta mucho para la imparcialidad. A mí lo interesante del capítulo anterior de Aysén me pareció esa mirada finalmente que queda de los líderes que dicen, en realidad nos metieron el dedo en la boca. Sí. En realidad no fue lo que pensamos. ¿Tú crees que los estudiantes al año y medio de esta movilización también sintieron lo mismo? Bueno, también eso? No voy a adelantar lo que aparece ahí, pero es de sentido común. En rigor, nuestro trabajo también consiste no en levantar esfinges, digamos, de los dirigentes sociales, sino que contar las experiencias que ocurrieron. Y dentro de esa experiencia está el triunfo y está el fracaso. También hay capítulos que terminan con triunfo. En el caso de Aysén, en el caso de los estudiantes, bueno, es de público conocimiento, en el fondo son situaciones que quedan como tareas pendientes y que de algún modo nuestra sociedad y nuestros dirigentes políticos, sea el color que sea, tienen que asumir, tienen que recoger, porque de otro modo van a seguir caminando por veredas paralelas, digamos, donde la política está totalmente alejada de los movimientos sociales. ¿Qué antes sociales. Y qué después marca el movimiento estudiantil? ¿Qué quiebre marca el movimiento estudiantil en el Chile reciente? Eduardo. Yo creo que el movimiento estudiantil, de cierta manera, fue la última fuerza que terminó de abrir una ventana que existió con mucho descontento, y sabemos que una de las cosas que pueden ser positivas o negativas de la concertación es que tuvo una capacidad de contener. Y yo creo que esa contención también es como hacerle una china a alguien en la piscina, que llega un punto en que o te pega la patada en los testículos y tenés que soltarlo para que pueda respirar, o se muere. Lo que aquí pasó es que esto explotó, porque esa contención no fue buena, y esa es una de las cosas que yo espero del próximo gobierno opositor hoy en día que va a llegar a la presidencia, es que no solamente se dedique a contener, sino que también a escuchar y dialogar. Y para cerrar, algo que me parece muy interesante, que creo que si tú miras la lista de cuáles van a ser los capítulos de Chile se moviliza, hay un mensaje muy interesante, implícito y explícito, la gran deuda que tenemos en este país con la verdadera regionalización, que era un discurso muy manoseado, pero con la independencia en las regiones, porque creo que se puede hacer mucho, no solo, ojo, y con esto cierro, lo que las regiones tengan la posibilidad de decidir qué días son feriados o no, sino que puedan decidir a lo mejor alguna parte de sus finanzas y de su rumbo político para que la gente pueda vivir en lugares con independencia. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Por ejemplo, tú que, ustedes dos, sí, que pertenecen, y a ti también te incluyo, que pertenecen como a la estructura política. Cuando ustedes revisan las redes sociales, cuando ustedes ven documentales o programación que no sea oficial y van viendo y van recogiendo de algún modo el pensamiento de lo que pasa en la calle, ¿cómo se proyectan en términos políticos frente a eso? Es una gran pregunta. Yo tengo una pata en cada mundo. Deja que responda la... Yo te voy a responder una cosa. Yo fui candidato a concejal y gané, o sea, entré al Consejo Municipal. Yo estuve
en la feria, en Conchalí, las 4 ferias que hay en Conchalí. Yo estuve en el casa a casa, o sea, a mí no me cuentan cuentos del tema del Twitter, yo lo quiero decir abiertamente. Yo nací 10 años en Conchalí, ya que Jaime me interpretó, nací, me crié en Conchalí, me fui hace algunos años porque mi papá es agricultor a Lampa y vivo con ellos todavía. El país, el mundo popular al cual la UDI se creó para conquistar, no es el mundo popular de las redes sociales, no es el mundo popular de la izquierda, no es el mundo popular, estoy respondiendo, no es el mundo popular que cree en los derechos civiles, es el mundo de las personas que requieren que en Chile haya trabajo y que tengan oportunidades para sus hijos, que quieren que su calidad de vida basada en que los árboles no se les caigan arriba de las casas, que la gente dice hoy la fanalidad de la derecha. Tú ándate al Cortijo, ándate a la Juanita Aguirre y la gente, la lectura que hace la gente del país son mejores oportunidades para su calidad de vida y realizar sus sueños. Me dejáis la pelota frente al arco. Tengo una pregunta para ir... por lo tanto, cierro siempre con una cosa, porque si no nos tenemos que... Yo quiero felicitar al Cote y... Max, para que volvamos al tema de los estudiantes y lo que nos entregaron. Simplemente yo tengo un análisis distinto al momento estudiantil, que lo expuse las veces que invitaron a exponer y ojalá lo podamos debatir largamente. Dijeron, nos metieron el dedo en la boca. Los dirigentes estudiantiles del 2011... están todos siendo candidatos a diputados por la Concertación. Tanto que Camilo Ballesteros, hizo campaña con Bachelet y Giorgio Jackson Bate por el PPD. Entonces, al final, ¿qué es lo que generó el movimiento estudiantil, a mi juicio? Hacer la tarea opositora social que la Concertación política no pudo hacer. Es que vamos a decirlo nuevamente. Yo volvería al inicio de la pregunta, te la repregunto. Te la respondo. Tú... después de lo que tú me planteas, la sensación que me queda a mí o a la gente que puede estar en la casa, a lo mejor me interpretan, o sea, los interpreto, es que tú piensas que a la gente solo le interesa pagar la cuenta de la luz, solo le interesa que el árbol no se le caiga. Esa es una forma de acuerdo, pero la pregunta que yo te hago es, ¿tú piensas que la gente se plantea, se pregunta a sí misma si para que esas cosas funcionen y otras más que no están mencionadas se requieren cambios estructurales? ¿Tú crees que no? ¿A la gente solo le interesa el lomo de toro? No, es que yo no he dicho eso. Lo que yo dije, que es muy importante, terminar, Max, por favor, muy cortito, que el mundo popular chileno no es el mundo popular de las redes sociales. Es que no, yo no nombré las redes sociales. Nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero eso es lo que yo pienso. Max, oye, yo quiero decir algo. Respecto al tema de los cambios estructurales, es muy sencillo. Un político tiene que presentar una propuesta pública, un cambio estructural, la gente tiene que votar o no por ello, y si la gente no vota por el cambio estructural, hay que hacer lo que dice la mayoría, porque hoy día los estudiantes chilenos están inconformistas, por supuesto, porque la juventud siempre es inconformista, pero objetivamente hoy día están mucho mejor los estudiantes que hace 3 años atrás. Hoy día se les cobra un interés del 2%. Hace 3 años atrás en el gobierno... Lamentablemente son las 2 de la tarde, tenemos que despedir el programa. Lamentablemente, es la hora de alzado. Cote, por favor, cortito. 22, la invitación para hoy día. 22:30 esta noche vamos a ver el capítulo de estudiantes y se viene un avance del capítulo Temulemu, que es una comunidad mapuche, que es un capítulo que yo creo que va a ser revelador porque es un tema que cuesta mucho tocar en la televisión abierta, a diferencia del tema de los estudiantes, así que no se lo pierdan, nos vemos. Gracias por éxito. Ya, chicos, palabras al cierre. Breve. 30 segundos. 9:30 de la mañana van a dictar sentencia al doctor Flores, un psiquiatra que fue acusado por tener plantas de marihuana. Este país no puede seguir criminalizando a la gente por fumarse un pito o por plantar una planta inofensiva mientras hace vista gorda a los verdaderos delincuentes. Hay que legalizar la marihuana en este país, avanzar a un debate honesto sobre las otras drogas, y a ti no te pueden tratar como un criminal porque en este momento estás volado mirando un programa de televisión. Por favor, es momento de luchar. Las palabras al cierre de Eduardo Vergara por Barán. Max Pávez, a esa cámara, por favor, tus palabras al cierre. Simplemente la gran alegría que nos dio los cardenales de elegir al Papa, simplemente larga vida al Papa y que cuente con el pueblo de Chile, su santidad Francisco I. Amén. Palabras al cierre de Max Pávez. Y amén. Jaime Parada, tu palabra al cierre de esa cámara. Yo le pido a la gente que le empiece a perder el miedo a la política. Hay renovación. Estos mismos dirigentes sociales entrando al Parlamento están demostrando que tiene que haber algo distinto. Eso distinto se encarna en distintas personas y distintas formas. Pero también que no se olviden que aquí no todos son las personas, sino que fundamentalmente son las ideas y son los programas. Quiero invitarlos al lanzamiento de un libro que se llama Por un Nuevo Chile, propuesta por un debate programático este miércoles por la mañana. 18 autores sentando las bases de lo que va a ser el programa progresista de la candidatura de Marco Enrique Minami. Las palabras al cierre de Jaime Parada. Don Eduardo Riquelme, a su cámara, por favor. Pero para terminar, simplemente estoy seguro que las personas que nos están viendo en sus casas, los padres de clase media, esos estudiantes, se dan cuenta ellos que están mucho mejor de lo que estaban hace 3 años atrás. Hoy día se les cobra un 2% de interés en los bancos, la Concertación le cobraba un 6% de interés en los bancos. Hoy día, este año, vamos a llegar a 400.000 becas para la gente que más lo necesita. Hace 3 años atrás se daban 100.000 becas. Eso implica que la gente, los estudiantes, están mejor.
Las palabras al cierre de Eduardo Riquelme. ¿Cote unas palabritas al cierre antes de irte? Sí, que ya que eres de la casa. Sí, por favor. saldo pendiente. Quiero agradecerle a la red, compadre, que se han portado increíble. Ha sido un placer estar de vuelta en este canal. Y nada. Es cariñosita la red. Es cariñosita, es buena onda trabajar acá. Y nada, invitar a los políticos y a los dirigentes sociales a estar muy atentos con lo que está ocurriendo en la ciudadanía y en la calle. Gracias, Eduardo Vergara. Gracias, Jaime Parada. Gracias, Cote. Tu casa, cuando quieras acá. Gracias, Eduardo. Gracias, Max. A usted, bueno, Freddy. Gracias por sintonizarnos. Ya saben, todos los domingos a la 1 de la tarde con el Pisco Sour, la previa del asado, aquí en Red Social, en la red. Es solo política, pero nos gusta. Chao.